Ya estamos de vuelta en su matinal a media mañana y como todos los días jueves sagrados, nuestros amigos y amigas del Servicio de Salud de Arica y Parinacota. En esta oportunidad vamos a estar conversando con don Julio Rodríguez Morales, médico cardiólogo encargado de la oficina de red de urgencia y desastres del Servicio de Salud de Arica y Parinacota. ¿Cómo está, don Julio? Un gusto saludarlo. Buenos días, gracias, bien. Hoy vamos a estar refiriéndonos a el buen uso de la red de urgencia. Mire, que ya como uno escucha el nombre urgencia, ya como que inmediatamente se pone tenso, así como que algo pasó. Dentro de lo mismo, las funciones del servicio de urgencia del Hospital Regional de Arica y Parinacota, doctor Juan Noé, son importantes, pero ¿cuáles serían estas mismas? La función principal de la unidad de emergencia hospitalaria es prestar atención médica y de enfermería a aquellos pacientes que presenten situaciones, condiciones impostergables que afecten su estado de salud. Esa es la función principal de la unidad de emergencia hospitalaria. Dentro de lo mismo, frente a un problema de salud, ¿cuándo debo concurrir al servicio de urgencia del Hospital de Arica? Al servicio de urgencia del Hospital Juan Noé Crevani hay que acudir principalmente cuando hay situaciones donde esté amenazada la vida. Por ejemplo, infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, quemaduras graves, daño ocular grave, agudo, situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Debería ser la función principal de la unidad de emergencia hospitalaria y por la cual deberían acudir los pacientes. Y esto es reforzarlo, porque muchas veces sucede que por meras inquietantes van al servicio de urgencia y de alguna otra forma entorpecen a este tipo de accidentes o problemas de salud que de verdad ameritan el tiempo. Y llegando a lo mismo, respecto al tiempo de espera para una atención en urgencias, ¿cómo se prioriza la atención de urgencia? La audiencia debe entender que la unidad de emergencia hospitalaria atiende bajo un sistema de triage o de categorización llamado ESI, cuyas siglas en inglés significan Índice de Severidad de Emergencia. De acuerdo a ese sistema de categorización, el cual está a cargo de un enfermero especializado, entrenado en ese sistema, el paciente es priorizado como ESI1 o también se le puede catalogar como C1, que son pacientes de riesgo vital. Es decir, este tipo de pacientes son atendidos inmediatamente y llevados a la reanimación. Posteriormente está el paciente ESI2, que es el C2, que es el paciente que es de alto riesgo, está estable, pero es de alto riesgo. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, pero el paciente tiene su presión arterial bien y tiene respira normalmente. Este tipo de paciente es un paciente de alto riesgo, es un ESI2, igualmente por el ejemplo de un accidente cerebrovascular, donde el paciente tiene desviación de la comisura facial, no puede mover bien la pierna y el brazo, y esto es en forma aguda, y el paciente pero está estable. Entonces, este es un paciente de alto riesgo, es un ESI2 y por lo tanto va a ser atendido en el lapso de unos 30 minutos, no más de eso. Perfecto. Después tenemos los pacientes ESI3, que son los pacientes de riesgo intermedio, son pacientes de menos riesgo que los que mencioné anteriormente, deben ser atendidos en un promedio de unos 90 minutos. Después de esto están los pacientes categorizados C4 y C5, que son pacientes de extremado o bajo riesgo, que son pacientes que en realidad no deberían acudir a la unidad de emergencia hospitalaria, sino a los dispositivos de urgencia de atención primaria. Perfecto. En el caso de requerir una atención por diversos motivos, ¿cuándo se recomienda ir a SAPU o SAR y cuáles serían los horarios de atención? Ya, al SAPU y al SAR deberían acudir pacientes, como les dije, de bajo riesgo clínico. Por ejemplo, pacientes... Son los S4 que mencionó, ¿no? Sí, pueden acudir algunos C3 también. Ah, ya. Sí, C3 también pueden acudir, pero los pacientes C4 y C5 son los pacientes que normalmente no deberían llegar a la urgencia hospitalaria, pero sí deberían llegar al SAPU y al SAR. Yo le voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, para que tengas idea. Tenemos que tener como primera opción los casos que no comprometan la vida, eso tenemos que tenerlo claro. Son, por ejemplo, resfríos comunes, gastroenteritis leve, dolor de garganta, heridas pequeñas, sangrado leve, quemaduras leves, picadura de insecto no complicada, dolor de cabeza leve o crónica, sin afección neurológica, traumatismos menores. Más o menos ese tipo de patologías agudas que requieren una atención, pero que son de bajo riesgo, son las que deberían acudir a estos dos dispositivos de urgencia. Ahora, ¿cuál es el horario de atención? El SAR trabaja en horario hábil de lunes a viernes
desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y los sábados, domingos y días festivos trabaja las 24 horas. El SAPU, por su parte, trabaja desde las 17 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente y sábado, domingo y festivos igualmente 24 horas. Mire, buen dato ahí dentro de los horarios que son tan esenciales. Ya por último, haga un llamado a la población a hacer un buen uso de la red asistencial, ocupando primero instancias de la red primaria de atención. Esto es importante y hago un llamado a la población por lo siguiente. Nosotros deseamos tener una urgencia hospitalaria que sea bien resolutiva para los casos más graves y lamentablemente ha ocurrido y está ocurriendo ya desde un cierto tiempo para acá, que los pacientes que llegan a la unidad de emergencia son pacientes mucho más complejos. Ahora tenemos pacientes con heridas por armas blancas, heridas por armas de fuego, descompensaciones de enfermedades crónicas. Hay muchos problemas de tipo agudo al cual la unidad de emergencia hospitalaria tiene que concentrarse. Pero yo le traigo a colación la siguiente cifra. Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto se atendieron más de 98.000 pacientes en la unidad de emergencia hospitalaria. La unidad de emergencia hospitalaria del Hospital Juan Noé Crevani es una de las más demandadas del país. Esto no lo dice el Servicio de Salud, no lo dice el hospital, sino que no solamente que lo dice, porque sí lo afirmamos, sino que es corroborado por todas las estadísticas que nos traen del MinSal. El MinSal ha indicado que en los últimos meses la unidad de emergencia hospitalaria de Arica es una de las más demandadas y en algunos meses ha sido la primera demandada en el país. Ahora, de estos más de 98.000 pacientes que fueron atendidos en la unidad de emergencia en este periodo del 1 de enero al 31 de agosto, el 55% de ellos fueron pacientes C4, C5, es decir, de muy bajo riesgo. Entonces, estamos saturando mucho a la unidad de emergencia hospitalaria con pacientes de bajo riesgo, cuando los médicos y la enfermera deberían estar abocados a la atención de los pacientes más graves para salvar sus vidas. Entonces, este es el llamado que yo le hago a la población, que cuando tengan patologías de bajo riesgo, por favor, acudan a los servicios de atención de urgencia de atención primaria de salud, SAPU y SAR. Ya tienen entonces ahí toda la información, datos y también referencias a todo lo que es nuestro servicio de urgencia. En esta oportunidad con nosotros don Julio Rodríguez Morales, médico cardiólogo encargado de la Oficina de Red de Urgencia y Desastre del Servicio de Salud de Arica y Parinacota. Ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos a su matinal a la media mañana. Sigan con nosotros.